todos y todas, bienvenidos una vez más a esta nueva sección de Tara for Women. Como sabéis, estamos haciendo entrevistas a mujeres brillantes, mujeres emprendedoras, mujeres que han sacado sus proyectos adelante a lo largo de muchos años, que se han estado dedicando en cuerpo y alma a ello y que gracias a todo ese esfuerzo que han hecho, ahora pueden compartir con nosotras su conocimiento y todo su aprendizaje. Y hoy tenemos el enorme placer de tener con nosotras a Tatiana. Ahora ella nos va a contar más, pero Tatiana es la fundadora de Bluelow, que seguramente es una marca de la que habéis oído hablar muchísimas. Y si no la conocéis todavía, vamos a dejar aquí abajo el enlace para que podáis meteros ahí, cotillear, porque realmente es una marca que está llena de alma y ahora nos va a contar Tati más sobre eso. Pero muchísimas gracias, Tati, por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias a ti por invitarme, sí. Qué ilusión. Y pues nada, entonces vamos a comenzar Me gustaría que antes de que entres a contarnos en qué consiste tu proyecto, etcétera, y tu emprendimiento, nos cuentes primero quién eres tú. Entonces, ¿quién es Tatiana? Bueno, pues soy, por así decirlo, el alma creativa que está detrás de la marca y de mis productos, por ende. Y bueno, no sé, me considero como una persona muy normal, por así decirlo, pero sí que es verdad que Bluelow me ha ayudado a mí a también entender muchas cosas acerca de mí misma, que eso ha sido como quizás uno de los mayores aprendizajes también. Creo que todo nace a raíz de un poco yo huir de la monotonía, que me empujaba mucho como a pues, buscar cosas que me inspirasen, cosas nuevas, y eso es un poco lo que también refleja mi marca, ¿no? He sido mega viajera, o sea, soy de las que me hace unos viajes que luego mis padres me decían, pero Dios mío, ¿cómo es eso? ¿Sí? Y creo que todo eso son como mis vivencias que de hecho ahora extrapolo a mis productos, ¿no? Y a lo mejor son cosas que me han pasado hace 15 años, ¿no? Entonces siempre intento como buscar fuentes de inspiración fuera y sí, nutrirme, por así decirlo. Y trasladar, ¿no? Al final todo eso forma quién eres tú y trasladarlo a lo que haces, ¿no? Sí, intento ser muy fiel a transmitir a través de mis productos lo que es mi esencia, ¿no? Por ejemplo, huyo de, no necesariamente por querer huir y por ir a contracorriente, pero huyo mucho como de lo que son las grandes tendencias y del consumismo masivo. Sé que esto está como muy de moda, también es verdad, pero en realidad sí que soy muy fiel a eso, porque se pone de moda un estampado, todo el mundo hace ese estampado y a mí si me gusta lo haría, por supuesto, pero si no, siempre soy fiel a eso me lo pondría yo o no, y creo que eso, por ejemplo, es súper importante. Sí, no alejarte de lo que es para ti la esencia de lo que quieres transmitir a través de tus productos. Porque al final eso es lo que te diferencia, justamente, ¿no? Sí. Y en todo esto, ahora nos cuentas un poco más sobre qué es Bluelow, ¿vale? Pero antes de eso, cuéntanos un poco también cómo ha sido tu proceso de emprendimiento. ¿Qué te ha llevado hasta aquí? Pues lo cierto es que mi proceso de emprendimiento creo que no es el común. Yo vivía en el extranjero, estuve viviendo en Alemania un montón de años, casi 10, volví a España, empecé un trabajo nuevo aquí en Madrid y literalmente a la semana de haber empezado mi nuevo trabajo en Madrid, a la semana literal lancé Bluelow. O sea, fue como una cosa que dije, voy a lanzar esto en paralelo. Yo me dedicaba antes a marketing digital, entonces para mí era como fácil, entre comillas, decir, lanzo esto, yo hago mis campañitas y a ver qué pasa, ¿no? Y lo cierto es que para mí dar el paso de realmente dedicarme a la marca fue fácil o más fácil que si de repente un día te levantas y dices lo dejo todo, porque ese paso lo di al cabo de un año. O sea, yo durante un año tuve mi full-time job y Bluelow y fue cuando de repente vi que la cosa realmente empezó a tener tirón, a que dije, vale, o sea, tengo que tomar una decisión, porque ya no podía abarcar todo, ¿no? Entonces o me dedico a Bluelow o esto ha sido muy divertido y sigo con mi carrera profesional. Pero bueno, decidí apostar por Bluelow. Entonces creo que mi historia de emprendimiento no es la común y seguramente en ese sentido también ha sido un pelín más fácil. Yo admiro mucho a la gente que dice, dejo mi trabajo, aquí aparco el boli, cierro el ordenador y dentro de 3 meses, 6 o el que sea, lanzo un proyecto, ¿no? O sea, en ese sentido sí que es verdad que quizás lo tuve un pelín más fácil, pero por cómo se dieron las circunstancias, vamos. Aún así me imagino que también sentirías cierta
o sea, habría riesgo también en ello, cierta sí. incertidumbre, ¿no? Sí, o sea, obviamente no deja de haber Sí. ese riesgo y sobre todo lo que primero te planteas, ¿no? Obviamente, ¿qué pasa si no funciona? 2, estoy renunciando a mi salario, no tengo ni idea en 6 meses qué va a pasar, ni qué va a ser de mí, ni... En fin, obviamente sí hay riesgos, Sí. pero bueno, en ese momento sí que es verdad que cuando nos lo empezamos a plantear, hablo en plural porque también detrás de todo esto está mi marido, cuando nos lo empezamos a plantear, que ya llegó un momento que le dije, oye, aquí tengo que tomar una decisión, no puedo seguir con ambas cosas, entonces me dijo, esto fue como en torno a septiembre, entonces me dijo en plan de, ¿por qué no nos fijamos unas metas de aquí a final de año, que eran muy ambiciosas, la verdad, y si conseguimos llegar a esos objetivos, pues en enero sí que ya es momento de decir, vamos a apostar por esto. Y efectivamente así ocurrió, o sea que... pero sí, bueno, llega el momento y dices, el momento de dimitir en tu trabajo, y dices, sí. o sea, vértigo. Sí. Claro. Y vale, pues cuéntanos entonces en qué consiste Bluelow. Bueno, Bluelow empieza con un producto que básicamente fue como producto estrella, Sí. muy rápido, que están los colgantes de móviles, y muy pronto me di cuenta que quería hacer de ello un accesorio. Para mí no era una carcasa y es realmente como lo que define mi marca, ¿no? Es la moda, junto con la practicidad, ¿no? Que también está un poco ligada a la tecnología por las carcasas, ¿no? Entonces, alejándome de lo que era simplemente una carcasa con un colgante, y me di cuenta de esto yendo a una boda, que me acuerdo que coincidí con una influencer que tenía un colgante de Bluelow y dije, Dios mío, tengo que hacer esto más bonito, porque llevaba como algo muy... Al principio eran muy básicos, con un vestido precioso, y dije, no puede ser, tengo que hacer de esto algo realmente que sea un complemento, ¿no? Que si vas al trabajo no sea algo que te chirríe, que si vas a cenar o vas mismamente a una boda, como era ese caso, sea algo que realmente pueda complementar tu outfit, ¿no? Entonces hice de los colgantes de móviles algo que fuera un complemento, y creo que, bueno, mi público lo entendió muy bien. El hecho de que se puedan intercambiar para irlos combinando con tus outfits, mi público lo recibió muy bien, porque tengo clientes que tienen colecciones de straps, luego llegaron las pulseritas, bueno, hemos seguido evolucionando, ¿no? Y de la idea de el móvil llevarlo colgado, y que el móvil básicamente ya se ha convertido en nuestro bolso, porque llevamos la tarjeta, el DNI, el carnet de conducir, o sea, llevamos todo, nacen un poco los bolsos un poco más, para mí, o esa es un poco la idea detrás, que sean como prácticos, ¿no? Un bolso en el que puedas meter lo justo y necesario. Basta que tengamos un bolso grande para que empecemos a meter la casa dentro. Y yo a veces abro un bolso grande mío y llevo juguetes de la niña, o sea, muestras de telas, digo, y a lo mejor eso lleva 2 semanas en el bolso y sigo cargando con eso para arriba, para abajo, y el bolso te pesa, ¿no? Entonces, la idea era hacer bolsos versátiles, y para mí esto es importante porque la versatilidad realmente es uno de los pilares de la marca, donde realmente te quepa todo lo indispensable. Y mis bolsitos, y hablo de la versatilidad porque esta es otra cosa importante, un poco empujada por lo que te decía, ¿no? El consumo masivo. Me llegó la época en la que iba a 16 bodas todos los años, ¿no? Y entonces, para cada boda, un vestido, unos zapatos, unos bolsos. Y sobre todo con los bolsos de boda, yo veía que eran bolsos que, uno, eran tan pequeños que ni te cabía el móvil, pero que nunca más vuelves a usar. Y encima luego llegas a otra boda y a lo mejor ese bolso ya no te combina. Y dije, vale, hay que pensar en productos que te sirvan realmente como algo que sea muy elegante. Oye, no he inventado la pólvora, te quiero decir que esos bolsos, hay marcas de lujo que ya lo hacen, que te lo puedes poner para una boda, que te lo puedes poner con un jean, pero pues un poco, obviamente, más llevado a todo el público, a todos los públicos, ¿no? Entonces creo que lo he logrado muy bien con los bolsitos también, o por lo menos mi público lo ha percibido, que son ideales, y lo ha sabido adoptar, y son bolsitos que hacemos casi todos edición limitada. De hecho, una anécdota que muchas veces cuento es cuando hablo con proveedores que me dicen, pues esa tela que has elegido quedan a lo mejor solo 6 metros, y yo digo, perfecto. Es que no quiero 50 metros, quiero hacer como cosas que sean un poco más exclusivas, que sepas que sales de cena y no te vas a encontrar a 30 niñas con el mismo bolso, y que te pueda valer para ir a cenar, para ponértelo con un vaquero, en verano con un vestidito, y si te lo pones en una boda también te valga, y realmente te valen para todas las ocasiones. Entonces, bueno, es un poco la marca. Bien, muy bien. Entonces,
bueno, llevas bastantes años. ¿Cuántos años llevas ya? ¿Desde el 2020? 2018. 2018. Sí, vamos a hacer 6 años ahora. Y has emprendido con tu marido, ¿verdad? O sea, lo habéis hecho Sí. en equipo. Sí, bueno, él siempre ha trabajado por cuenta ajena, pero es la persona que está detrás, bueno, mi gran apoyo. O sea, Claro. es al final cuando emprendes muchas veces es un trabajo bastante solitario. Sí. Y tú puedes empezar a darle vueltas al coco y estar 3 días en bucle, ¿no? Entonces para mí sí que es verdad que es un gran apoyo llegar a casa y muchas veces no, la mayoría de las veces lo consulto todo con él, ideas, brainstormings. Claro. Y ahora acabáis además de tener una niña, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo es? Y yo creo que esto va a ser muy interesante para muchas de las mujeres que nos están viendo que son madres. ¿Tú crees que se puede realmente conciliar vida laboral, la maternidad? ¿Cómo ha sido para ti ese proceso? Bueno, vida laboral no, emprendimiento y maternidad. No es fácil, pero es factible. Entonces, bueno, yo creo que yo tenía mi vida de locura, emprendimiento ya muy metida en mi rutina, entonces el momento que llega la niña ya es como acoplarlo a esa rutina, ¿no? Pero sí, creo que no es fácil, creo que tienes que un poco saber decir que no a muchas cosas, porque ya el tiempo, si antes tenía poco tiempo, ahora obviamente tengo menos, y de repente pues entran nuevas prioridades en tu vida, ¿no? Claro. Tienes que renunciar a cosas por un lado o por otro, pero vamos, que creo que lo importante es saber que no es una cosa de por vida, es decir, yo no estoy renunciando a salir a cenar o tomarme cervecitas todos los jueves de por vida, son fases, son ciclos y creo que lo importante es que cada uno encuentre su balance. Entonces, bueno, tengo la suerte que con mi marido tengo un equipo en casa, entonces pues ahora mismo estoy pasando por una fase que hemos abierto una tienda, entonces tengo que estar mucho más presente de manera física en la tienda, llego más tarde a casa de lo que me gustaría, veo por ende menos a la niña, pero sé que es una fase que tengo que pasar ahora mismo, que no es indefinido y pues te vas amoldando. Es que tienes que ser flexible e irte amoldando. Claro, adaptándote a la situación, sí. ¿no? Y Tati, antes estabas hablando de cómo a veces emprender es solitario. Tú has tenido también el regalo, ¿verdad?, de haber podido emprender con tu marido. También dicen, aparte de que es solitario, también dicen que el emprendimiento a veces puede ser muy duro, ¿verdad? Entonces, ¿puedes compartir con nosotras qué partes han sido duras para ti y luego también nos cuentas qué partes han sido las más gratificantes en todo esto del emprendimiento? A ver, creo que probablemente y de manera genérica, sin remitirme a un ejemplo concreto, lo más duro es siempre la incertidumbre, ¿no? O sea, yo cada vez que empieza un mes nuevo, y esto me sigue pasando después de 6 años, es como que cierras un mes, dices, fenomenal, hemos cerrado bien el mes, o lo hemos cerrado más o menos, o no tengo ni idea, ¿vale? Pero cada vez que empieza un mes nuevo, siempre es como, a ver este mes qué me depara, ¿no? O, por ejemplo, cuando entras en el último trimestre del año, que es el trimestre del año más importante, es como, ¿sabes? Siempre tienes como un poco de incertidumbre. Momentos así difíciles, COVID, por supuesto, pero bueno, no son cosas que ojalá, tocamos madres, que vuelvan a ocurrir, pero bueno, ejemplos que a lo mejor otra gente se pueda ver reflejada, pues yo trabajo con textil, con talleres, pues los plazos, hay cosas que ya se van un poco de tus manos, que tú no controlas, y creo que bueno, pues que hay que tener mucha paciencia porque es imposible controlarlo todo, ¿no? Que muchas veces te frustras. Pues ahora mismo, por ejemplo, tengo un photoshooting este fin de semana, tengo a las modelos, tengo la localización, pues entra una borrasca ahora mismo, va a haber viento, nieve, lluvia. Ayer estaba yo por mi casa en plan que quería llorar, pero de repente dices, bueno, pues es que son cosas que tú no puedes controlar. Claro. Entonces, en vez de enfocarme en ponerme a llorar y decir, ¿qué hago? Es el fin del mundo, tengo que lanzar ya la próxima colección, es a ver cómo solucionamos esto, ¿no? Entonces, claro. Dificultades va a haber un montón, pero creo que lo más importante es enfocarte en encontrar una solución a todo más que quedarte sentado viendo a ver cómo, ¿sabes? En plan lamentándote, vamos. Sí. El saber gestionarlo, ¿no? Sí. Al final e incluso tener opción B, opción C, ¿no? Aprender a gestionar y llegar a esas opciones de una manera, pues intentar solucionar, ya está, o sea, creo que hay que ser ahí un poco ágil, que esto tampoco creo que sea algo como que todo el mundo sepa hacer, ni yo sabía hacer, creo que es algo que tienes que ir aprendiendo también según te vas encontrando esos obstáculos y que además te enseñarán, pues yo ya cuando me he llevado 7 disgustos con los talleres, pues obviamente cada vez que empiezo a trabajar con ellos para una colección ya sé todo lo que tengo que hacer, un cross-check, ¿no? Por así decirlo, entonces al final todas esas cosas también te van enseñando. Claro.
Y momentos gratificantes, pues un montón. Cada vez que vas haciendo pequeños logritos, eh, pues sí, o sea, yo me acuerdo la primera vez que salimos en una revista, aunque fuese en un crédito enano, o sea, casi monté una fiesta. Son pequeñas cositas que pues te llenan mucho porque dices, joder, pues que es reconocimiento, Sí, ¿no? sí. Entonces, pues un montón, o cuando te saca un influencer, o cuando te empiezan a escribir para colaboraciones, pues pequeñas cositas, todo, pero todo es gratificante, ver que tu propio proyecto va creciendo, sí. Es el fruto, ¿no? Sí, de tanto esfuerzo, sí, de tanto trabajo. sí, sí, sí. Que sembraste en su momento y que quizás en ese momento no lo veías, pero ahora puedes, Sí. puedes ir recogiéndolo, ¿no? Justo cuando te llega de repente un pedido de Japón y dices, ¿cómo? O de Australia y dices, esto, ¿cómo tal? Pues son cosas que... Y me acuerdo que esos primeros pedidos de Emiratos Árabes, tal, yo mandaba en plan capturas a mi madre, en plan, flipa mamá, me ha llegado un pedido de Japón, de Australia, ¿sabes? Y lo celebras, ¿no? Ahora de repente te entran 3 de Japón y a lo mejor no lo celebras tanto, pero esos primeros siempre son como, joder, que alguien en la otra punta del mundo esté comprando algo mío, es muy fuerte. Es súper gratificante eso. Tati, y en todo esto, ¿alguna vez te ha pasado que no has obtenido los resultados que esperabas y te hayas frustrado o hayas tenido que lidiar con la situación? Te pregunto esto porque muchas veces en el emprendimiento se tiene mucho miedo al fracaso, ¿no? Y de hecho eso es lo que a veces hace que no demos ese paso, que no nos arriesguemos. ¿Qué piensas tú del fracaso y si te ha pasado alguna vez o alguna situación, fracaso entre comillas, ¿no? Alguna situación que hayas vivido que hayas dicho, pues mira, esto no salió, pero lo enfrenté de esta manera? El fracaso a mí me sigue dando miedo. O sea, el hecho de que yo lleve 6 años con la empresa no quiere decir que esto tenga que dar por sentado, ¿no? O sea, las empresas y las marcas nacen y algunas evolucionan, crecen, duran muchos años, otras no tantos. Entonces, creo que el fracaso es algo que, en cierto modo, siempre puede estar ahí, pero creo que es algo con lo que tienes que un poco, no aprender a vivir, sino más bien dejarlo un poco apartado. O sea, Sí. es decir, que no sea algo que tú tengas ahí el run run todos los días en tu cabeza, porque es que si no, no vas a mirar más allá de eso, Claro. ¿no? Y vas a vivir con miedo. Em, em, sí, y obviamente ha habido veces que no hemos conseguido cosas que teníamos en mente, ha habido veces que hemos tenido, hablo mucho en plural, pero bueno, esto ya sí que es más personal, ¿no? Pues que yo digo, voy a lanzar tal producto porque creo que se va a vender fenomenal y que no se venda. O sea, o cosas pasan, o sea, yo siempre lo digo, el emprendimiento, y en realidad no solamente el emprendimiento, las empresas, grandes, pequeñas, todo, es un poco una montaña rusa, ¿no? Entonces, hay épocas que son brutales y parece que vas así para arriba y de repente te estancas, caes un poco, a veces por cosas tuyas internas dentro de la empresa, a veces por cosas externas que no puedes controlar. Entonces, creo que lo importante no es tanto en frustrarte en lo he hecho mal, ya todo se va a desmoronar, tal, sino realmente, vale, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué ha salido mal? Realmente es una cuestión mía, son cosas externas, no lo he sabido comunicar, realmente es un producto que no casa, ya está, aprendizaje, next thing. O sea, creo que ahí es lo clave o lo importante es saber moverte. Sí. Y moverte rápido y no realmente quedarte tan estancado en, joder, es que tal, pues no, pues Sí. si hay cosas que no funcionan, ya Adelante. está, y te va a volver a pasar. Entonces, bueno, creo que lo importante es intentar analizar qué fue lo que no funcionó para un poco aprender de ello y seguir, ya está. Bien. Innovar, sí. Muy bien. ¿Y qué le dirías a esas mujeres que a lo mejor nos están viendo y que sueñan con emprender, pero quizás tienen ese miedo? ¿Qué les dirías a ellas, quizás, personalmente? Yo lo que siempre digo que creo que espero arrepentirte de no haberlo intentado. Y eso de verdad lo creo. O sea, yo siempre lo digo, si algún día mi marca de repente ya, pues, no sé, me deja de ser rentable o pues por X razones decida cerrar, no lo sé, ojalá que no, porque no querría. Para mí ha sido el mayor aprendizaje que he tenido, de verdad. Es que no ha habido trabajo que haya tenido que me haya enseñado tanto como me ha enseñado Bluelow. Probablemente no haya máster que me vaya a enseñar tanto como me ha enseñado Bluelow y al final creo que esas son las cosas que tienes que sacar. Entonces, por intentarlo no se pierde nada y creo que seguramente te arrepientas más de no haberlo intentado que de no y que si en caso de que al final incluso no termine surgiendo de la manera que tú lo hayas pensado, es que te vas a llevar muchas cosas positivas. Sí. Un montón. Sí, es cierto. Y en todo este proceso de emprendimiento, ¿te ha pasado alguna vez que has tenido, que has sufrido el síndrome del impostor?
Ay, sí. ¿Sí? ¿Te ha pasado? Sí. Cuéntanos un poco Sí. cómo has lidiado con ello. Creo que es muy importante pararte. A veces también es verdad que tú a veces cuando tú tienes tu propio proyecto, tú vives ahí en tu burbujita de tu proyecto y creo que cuando pasan estas situaciones es importante un poco como pararte, hacer un poco zoom out y pensar, vale, vamos a pensar un poco con perspectiva, porque a veces tú pierdes esa perspectiva, ¿no? Y piensas, joder, pero si en realidad eh, que hasta que he llegado aquí de repente empiezo a tener estas dudas y tal, es que he logrado mucho, ¿sabes? Entonces, no lo debo estar haciendo tan mal, ¿sabes? O muchas veces nos fijamos más en las cosas negativas que en las positivas y creo que es muy importante a veces eso, frenar, salir un poco, perspectiva y pensar un poco en la trayectoria que te ha llevado hasta donde estás y qué es lo que has logrado también, ¿no? Entonces, bueno, pero creo que es común, ¿no? Sí, es común. Sí. Y también muchas veces quizás en vez de mirar hacia adentro y darnos cuenta de lo que tú estabas diciendo, de todo lo aprendido, pensamos más en cómo nos ven los demás, qué Sí. estarán pensando y eso nos lleva a cuestionarnos a nosotros Sí. mismos también, ¿no? Sí, y creo que eso ocurre mucho en redes sociales también, ¿no? Porque además hay muchas marcas, empiezan a haber como mucha competencia y aunque no sean competidores directos, todo el mundo sigue las tendencias, entonces tú de repente dices, jo, yo esto no lo he hecho también. Al final creo que es súper importante realmente intentar mantenerte, no te digo en plan, no sigas las tendencias y no utilices las redes sociales, por supuesto que no, yo vivo gracias a Instagram. Pero sí que seas fiel a lo que tú quieres conseguir, ¿no? Tienes que saberte aprovechar y utilizar esas herramientas, pero no vivir enfocado en tengo que hacer tal porque me va a dar más visualizaciones y entonces fulanito me va a ver y tal. Olvídate, olvídate porque estás perdiendo foco de lo que realmente es lo importante seguramente para tu empresa, para vender y para tu producto. Sí, totalmente. Y Tati, ¿en qué punto está ahora Bluelow y qué sueñas tú para tu marca, para tu proyecto? Bueno, pues estoy en un momento, la verdad, bastante interesante en el que estoy empezando un poco a ampliar las categorías de producto. Los bolsitos, la verdad es que han sido bastante hits, se ha vendido muy bien. Estoy intentando sacar, bueno, intentando no, vamos a sacar ya, en plan en 2 semanas, modelos nuevos de bolsitos. Em, Algo que me ha rondado mucho la cabeza. Al final, yo lo que quiero son accesorios y quizás prendas, que es un poco en lo que estoy, pero no me quiero meter en hacer líneas de ropa, o sea, no. Que sean versátiles, ¿no? Volviendo al ejemplo de los bolsitos, quiero que todo lo que hagamos realmente tenga como, que sea como una especie de fondo armario, que sean cosas que puedas utilizar en diferentes ocasiones. Yo soy muy de vestir muy sencilla, pues así, voy entera de negro, pues muchos días voy muy así y a mí lo que realmente me hace darle un toque especial a mis looks son los complementos. Entonces, bueno, estamos mirando sacar ahora nuevos productos que van a ver la luz dentro de un par de semanas, entonces eso es novedad. Y estamos abriendo nuevos mercados. Tengo un mercado en Latinoamérica que es muy grande para nosotros y hasta ahora hemos estado haciendo los envíos desde España, pero ya llega un momento que dices, vale, esto no es sostenible. Así que nada, estoy literalmente terminando de montar la empresa en México. ¡Guau! Sí, ¡Qué bien! sí, sí. Para ¡Qué ya bien, realmente Tati! empezar las operaciones en México. Tengo ahí pues un mercado bastante interesante. Así que bueno, y poco a poco internacionalizar. Qué Sí, bien, qué bien. O sea que estás, además ahora, de todo lo aprendido en España, ahora vas a sí, aprender muchísimo más sí. allí porque al final te enfrentas también a nuevas leyes, Sí, pues todo es completamente sí, distinto, todo es completamente distinto, pero es súper interesante también ver cómo funciona. O sea, todo es completamente distinto hasta los métodos de pago. O sea, todo, pero bueno, es muy interesante porque efectivamente aprendes un montón también, o sea, esto ya es como otro nivel. claro. Sí. Guau, pues Que no tengo ni muchísimas... idea cómo va a salir, ¿no? Porque hasta ya te digo, hasta ahora es un mercado en el que vendemos mucho desde España, pero otra cosa es de repente aterrizar y tal. Entonces, bueno, pero ves, ahí hay otro miedo. Esas cosas no desaparecen. Pero Claro. bueno, hay que intentarlo a Qué muerte. valiente, Tati. No. Sí, muchísimas No, felicidades por eso. gracias, Qué bien, me gracias, alegro mucho. gracias. Pues, Tati, te voy a hacer 3 últimas preguntas que se lo estoy haciendo a todas las chicas que están pasando por aquí. Una es, ¿has tenido alguna frase lema en tu vida? Una frase que te haya inspirado y que tú puedas compartir también, o que hayas recordado a lo largo de los años, que te hayas dicho a ti misma. Sí, o sea, no importa cuántas veces te caigas, sino cuántas veces te levantes, ¿no? Creo que no se aplica solamente al trabajo, tu empresa, emprendimiento, sino a la vida en general. Sí. Que
baches nos vamos a encontrar 700.000, lo importante es cómo sales de eso, cómo aprendes y cómo tiras para adelante, pero vamos, un poco ley de vida, ¿no? No sé, Sí. esa te diría yo, sí. Y si pudieses recomendarnos un libro, un podcast, una película sobre emprendimiento, cualquier cosa que se te venga a la cabeza que pueda ser útil para seguir aprendiendo. Hay uno que me chifla y probablemente sea de los primeros podcasts de emprendimiento que escuché. Bueno, hay un canal que me encanta que se llama K-Fund y sobre todo los primeros capítulos me encantaban porque entrevistaban a muchos fundadores de startups, entonces cuando los escuchas obviamente también te ves muy reflejado, ¿no? De la historia de We Are Knitters, que es una empresa que la verdad que la historia me chifla porque ya vio que había una comunidad de personas que les gustaba tejer y a raíz de eso creó un empresón que a día de hoy es bastante grande. La de We Are Knitters me gusta mucho, pero vamos, todos los de K-Fund en general me gustan bastante, pero ese me marcó. Se me Sí. marcó, sí, porque además ella es una chica también y te contaban toda su historia de aventura que muchas veces decía, me estoy tirando por un precipicio, pero hay que intentarlo y luego al final las cosas le salen, ¿no? Que esas cosas hay que buscarlas también. Sí, Eso me sí. gusta mucho. Y no sé, todos ¿Algo los de más? K-Fan te diría. Vale, vale, perfecto. Y por último, la última pregunta, ¿qué le dirías a toda la comunidad de Tara? Sabes que son mujeres emprendedoras o que sueñan con emprender, las que nos están viendo, entonces, ¿qué les dirías a ellas? ¿Qué les aconsejarías o les querrías decir? Pues lo que te he dicho, que lo he dicho ya, y es que esto es verdad que yo siempre lo digo, que lo intenten, o sea, que si realmente tienes una idea y crees en tu idea, lo intentes, porque es que luego te va a seguir rondando la cabeza y en 5 años, cuando de repente te cases, tengas 3 hijos, tal, vas a decir, es que ya no es el momento, ¿no? Entonces, si tienes una idea y ves que es el momento, es que no lo dudes. Y luego también les diría, súper importante, de emprender solo, solo específicamente es creo que el doble de difícil. Y yo creo que mucha gente está en esa situación, ¿no? De lanzo yo mi proyecto, intentar siempre buscar apoyo externo, ¿vale? Pues yo en mi caso tenía a mi marido, pero a lo mejor pues no tienes a un marido, pero tienes a una hermana, a una amiga, pues creo que esos apoyos externos, aunque no estén involucrados en la empresa, sí que son importantes. Sí, porque muchas veces vuelves a casa con la cabeza, como decía, como un bombo, porque te han salido 3 cosas mal ese día y necesitas a alguien que te ayude a tirarte de ese, ¿sabes? Salir de ahí y decir, no pasa nada, no Sí. pasa nada. Entonces, ese tipo de cosas sí que, por ejemplo, me parece que es muy importante. Alguien que también te dé otra perspectiva, ¿no? Totalmente, Súper totalmente. O que te diga, necesario. ¿cómo no has visto eso? Y tú dices, es verdad, ¿cómo no he visto eso? Sí. Sí, totalmente. Eso me parece importante. Que a veces es difícil encontrar esa persona sin estar involucrada en la empresa, pero como si es tu madre. O sea, que es que yo a mi madre también la he taladrado mucho, a mi hermana, pues a todo el mundo. Entonces, bueno, eso es importante, sí. Vale, pues muchísimas gracias, Tati, por acompañarnos hoy. Gracias por tu generosidad, por tu tiempo, por invertir tu tiempo en toda la comunidad Tara. Gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia. Estoy segurísima, 100% segura, de que todas las chicas, las mujeres que nos están viendo han podido obtener muchísimo de esta entrevista. Y gracias a todas vosotras por quedaros hasta aquí y seguir acompañándonos. Hasta luego. Adiós.